Dios le bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, en este sermón de día miércoles. Vamos a ir inmediatamente a la palabra del Señor. Dice Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios, en el nombre de Jesucristo, dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Que el Señor Jesucristo bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor mío, estamos aquí reunidos, Señor Jesucristo, para aprender más de ti, Señor, para saber, Señor, qué es lo que tú necesitas de nosotros, Padre, para saber cómo comportarnos, Señor. No queremos, Señor, vivir vidas ajenas a tu palabra. No queremos, Señor, defraudarte, Padre Santo, sino que, Señor, queremos ser verdaderos cristianos, verdaderos hijos tuyos, Padre. Le ruego, Señor Jesucristo, de que usted moldee, Señor, nuestros corazones y lo haga dispuestos a oír tu palabra. Que no tengamos, Señor, un corazón duro de piedra, Señor, que se resista a la verdad. Ayúdenos, Señor, a no ser herméticos, Señor, y que no permitimos que la verdad entre a nosotros. Por favor, Padre Santo, haga, Señor, que la palabra de verdad entre en nuestros corazones y produzca un cambio en nuestras vidas. Todo esto se lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos. El título del sermón es Dando buenos frutos para Jesucristo, parte 2. Así que ya hemos visto que hemos tenido que dejar atrás, que hemos tenido que dejar de hacer, y que también hemos tenido que empezar a hacer para manifestar los frutos del Espíritu. Ahora veremos los resultados. Los resultados lo tenemos en el verso 3 de Salmos, que es: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Eso es la promesa, esa es la promesa para el Hijo de Dios, para el creyente verdadero. En Proverbios capítulo 14, versículo 23 dice: en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Esta cita claramente habla de el hablar mucho y el hacer poco. El que dice: sí, voy a hacer esto otro, pero para el lunes, para mañana, y siempre postergan sus labores, siempre postergan sus quehaceres. Esto es algo que nos enseña en lo natural, como también en lo espiritual. Y nosotros decimos: ya vamos a ver este sermón, o vamos a escuchar este sermón, y nunca lo hacemos. Vamos a estudiar la palabra y nunca lo hacemos. De aquí vamos a empezar a orar más y nunca se hace. Entonces, las vanas palabras, las palabras que se las lleva el viento, eso empobrece. Amén. Gloria a Dios. Entonces, trabajando a Dios podemos dar fruto. Pablo en Romanos capítulo 1 le decía a ciertos hermanos que Pablo quería ir con ellos para saber qué fruto estaban dando entre ellos. Amén. Pablo, como buen apóstol, quería saber el fruto que estaban manifestando los creyentes. Amén. En Filipenses capítulo 4, versículo 17 dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Amén. El apóstol Pablo quería frutos, y en esta situación el contexto es que Pablo estaba pasando por una cierta apretura económica, y estos hermanos le apoyaron, y Pablo quiso aclarar la situación. Pablo quiso aclarar y dijo: yo no soy un ministro asalariado, yo no soy un ministro que anda en busca de las ofrendas, que anda en busca de los diezmos. No me malinterpreten, no soy un buscador de dádivas. Amén.
Sin embargo, Pablo dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo quería ver un corazón generoso, un corazón dadivoso, un corazón que dé, que está acostumbrado a dar y no solo a recibir. Amén. Gloria a Dios. Pablo dice, no estoy detrás de su dinero, no estoy detrás de sus ofrendas. Pero Pablo quería ver el fruto que estaban dando de ellos. Si ellos, al ver que Pablo estaba necesitado y ellos decían, Pablo, queremos escuchar tu palabra, pero no queremos darte ningún aporte, tú ves cómo te las arreglas, ahí ves tú. Supuestamente Dios es Jehová Jireh, ¿no es cierto? Jehová proveerá, bueno, que Él te provea. Amén. Y muchas veces Dios provee a través de hermanos. Dios puede proveer a través de nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, Colosenses capítulo 1, versículos 5 al 6 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta nosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Amén. Aquí Pablo nos está dando a entender desde cuándo empezaron a aparecer frutos. Los frutos, dijo Pablo, que empezaron a aparecer cuando oyeron la palabra de verdad y conocieron la palabra de verdad. Amén. Gloria a Dios. En el verso 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aquí estamos hablando el paso número 3 que leímos en Salmo. ¿Cómo damos fruto? Tenemos que dar buenos frutos. Aquí estamos estamos analizando todas las situaciones en donde damos frutos. En una buena labor, amén, como decía Proverbios, en Filipenses cuando decía Pablo, quería ver su generosidad. No estoy detrás de sus dádivas, no estoy detrás de su dinero ni de sus ofrendas, sino que quería ver qué clase de corazón tienen. Amén. Gloria a Dios. Y acá en Colosenses, aquí nos menciona que de cuándo empezaron a florecer estos frutos. Los frutos empezaron cuando las aguas de la palabra, las aguas de verdad, se presentaron ante nosotros y ahí empezaron a subir estas aguas. Amén. A subir estas aguas. Amén. Y ahí empezó a manifestarse los frutos del Espíritu. Amén. La palabra de Dios es clara en estos sermones, en estos versículos. Y incluso no hay mucho que explicar, no hay mucho que redundar en esto. Porque la palabra aquí que se está entregando no es tanto como para tener un gran entendimiento al respecto. Porque la palabra es clara. Es clara, las citas que están reflejando son claras. Lo que sí tenemos que hacer es aplicar la cita. Vivir la cita, vivir estos versículos. Y ahí está el gran desafío. Vivir la palabra, vivir estos versículos. Porque está claro cómo se pueden manifestar estos frutos. Amén. Escuchando la palabra, recibiendo la palabra de verdad. Pero ahora tenemos que manifestar los frutos. Dice, vuelvo a leer el versículo 10. ¿Para qué son estos frutos? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Ahora, hemos estado estudiando Salmos capítulo 1, del versículo 1 al 3. Unos versículos paralelos a Salmos capítulo 1 es Segunda de Pedro capítulo 1, comenzando del versículo 4. Dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Aquí está reflejado las leyes de Dios, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid
a vuestra fe virtud. Está hablando de los frutos del Espíritu. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Amén. Entonces todos los frutos aquí, Pedro estaba nombrando la estatura de un varón perfecto. La estatura de un varón perfecto la estaba predicando Pedro, y dijo que si todo esto estaba en nosotros, amén, si estaba en nosotros todo esto, no iba a permitir estar ociosos. Y es terrible estar ociosos teniendo una gran palabra de verdad, teniendo tantos misterios bíblicos, teniendo tanta revelación. Es prácticamente un pecado estar ocioso y quedarse tranquilo sin estudiar la palabra, sin buscar de Dios. Es un pecado estar ocioso. Ahora leamos Hebreos capítulo 12, versículo 6 al 11. Estamos viendo varios versículos bíblicos porque ya en el primer sermón de esta primera y segunda parte hemos ya dado ya el fundamento. Ahora estamos libres para entrar de lleno a las citas bíblicas. ¿Ven? Entonces Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 11 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué nos está queriendo decir la palabra? Que la disciplina es necesaria. Porque si no tuviésemos disciplina, somos bastardos y por lo tanto no damos frutos. Amén. Somos como el árbol de higuera. El árbol de higuera, la cual el Señor Jesús quería comer, quería deleitarse de su fruto, pero no halló fruto. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Maldijo al árbol de higuera porque no tenía fruto. ¿Nosotros queremos ser hallados con fruto al Señor Jesucristo? Pues claro que sí. Pues claro que sí. Amén. Nosotros necesitamos los frutos del Espíritu Santo para agradarle en todo al Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que agradarle en todo. Y dice la Biblia, entonces es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A veces nos molesta, a veces nos sentimos mal porque la palabra de Dios está haciendo algo dura, nos duele un poco. Amén. Pero dice la Biblia, dice que incluso causa tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Entonces, necesitamos la disciplina de Jesucristo. La necesitamos. Los justos juicios de Dios.
los justos juicios de Dios tienen que caer sobre nosotros, porque de otra manera nos relajaríamos, tomaríamos la cosa con más calma, nos dormiríamos, cabecearíamos. Y el profeta, ¿qué dice? El profeta dice que tenemos que desesperar. Tenemos que desesperar por Jesucristo. Tenemos que desesperar por tener la señal viva en nuestra vida. Amén. Para eso es la disciplina, para eso son los justos juicios de Dios, porque nos mantienen alerta. Pasa algo, viene una enfermedad, viene algún problema, estamos alerta. Inmediatamente estamos ejercitando nuestra fe, inmediatamente estamos ejercitando nuestro conocimiento. ¿Qué misterio de Dios me ayuda para resolver este problema? Señor Jesucristo, empezamos a orar. Señor Jesucristo, no podemos, yo no puedo por mí mismo, te necesito a ti. Nos ayuda a orar los justos juicios de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 5, versículo 9 dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Tres cualidades, 3 pasos tienen los frutos del Espíritu: bondad, justicia y verdad. Bondad tiene claramente, netamente que ver con afecto fraternal, amor al prójimo, bondad, ser bondadoso, ser bueno con el prójimo. Justicia, somos justos. La Biblia señala de que Dios mandó que hubiesen jueces. Y los jueces eran los conocedores de la palabra, los conocedores de la verdad. Amén. Porque ellos tenían que aplicar la justicia. Y la justicia solamente proviene de Dios. Entonces, los frutos del Espíritu que están en nosotros, de allí también se manifestará la justicia. Porque será Jesucristo en nosotros quien va a manifestar esa clase de frutos. Amén. Y verdad, dice, y verdad, los frutos del Espíritu también se manifiesta en verdad, porque nosotros vamos a tener la verdad de la palabra. Si el Señor Jesucristo con el Espíritu Santo que fue el autor de toda la palabra, de todo el mensaje, ese mismo Espíritu Santo pone esa semilla en nuestro corazón, en nuestra alma, pone esa semilla. Amén. Y de esa semilla nosotros la empezamos a alimentar. Tal cual como en un huerto hay una semilla de verdad ahí. Y empieza el río de vida a regar la semilla, ¿Qué va a ocurrir? Va a florecer, va a brotar un árbol frondoso y va a dar un buen fruto. Ese buen fruto va a manifestar tanto bondad, justicia y verdad. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora, Romanos capítulo 6, versículo 20 al 22. Dice así: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿A qué se refiere esto, Pablo? Pablo se quiere decir que cuando nosotros éramos esclavos del pecado, nosotros estábamos apartados de la palabra del Señor, estábamos apartados de la verdad de Dios. Por lo tanto, como ignorábamos la palabra del Señor, vivíamos cualquier clase de vida, nos comportábamos de cualquier clase. Quizás muchos iban a la iglesia, pero conocían a Dios de oídas solamente, no habían tenido una experiencia sobrenatural con el Señor. Por lo tanto, no era una vida vivida, era una vida liviana, era un creyente fronterizo. ¿Amén? Entonces, como eran esclavos del pecado, eran libres de la justicia. Y esta no es una clase de libertad positiva, es una clase de libertad negativa. Porque hoy en día, en muchas ocasiones, yo lo he escuchado incluso desde niño, que dicen: Dios me hizo libre. Y después lo vemos en fiesta, lo vemos emborrachándose, lo vemos en cualquier clase de desastre, que no tiene nada que ver con la Escritura, que no tiene nada que ver con la santidad, que no tiene nada que ver con la justicia de Dios. Pero ellos dicen: Dios me ha hecho libre. Dios me ha hecho libre para comportarme como quiera. Si yo quiero, puedo tener una pareja y darme caso, y después puedo tener otra. Y viven cualquier clase de vida. ¿Amén? ¿Por qué? Porque ellos sacaron la conclusión: Dios me ha hecho libre. Eso es lo que dice la Biblia: Dios nos ha hecho libres. Pero eso se relaciona con los escarnecedores que hablamos en el sermón anterior. Los escarnecedores, recuerden que significa
Uno de sus significados es interpretar o traducir. Entonces ellos interpretan la palabra a su conveniencia, interpretan la palabra según su propio beneficio. Sacan sus conclusiones y son conclusiones fuera de la palabra. Dicen, yo soy cristiano, pero puedo hacer esto de igual manera. Amén. Son escarnecedores. Amén. Entonces, porque cuando eres esclavo del pecado, eres libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Aquí Pablo está refiriéndose. ¿Qué clase de fruto teníais siendo esclavo del pecado? Frutos. Igual, ese árbol de maldad está entregando frutos. Amén. Frutos de engaño, frutos de malicia, frutos de mentira, fruto de adulterio, fruto negativo, pecaminoso, etcétera, etcétera. ¿Qué clase de fruto? Y Pablo decía, ahora mismo, ahora que ustedes están en la verdad, miran hacia atrás y se avergüenzan de eso. Se avergüenzan. ¿Amén? ¿Qué clase de fruto? Decía Pablo. Luego sigue diciendo, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fin de la cita. Pablo dijo todas esas cosas de su pasado que hoy en día ustedes se avergüenzan. ¿Cuál es el fin de esas cosas? Muerte. El lago de fuego. Ese es el fin. Ese es el fin de esa vida. Ese es el fin de tomar esas decisiones. Pero ahora Pablo dice, pero ahora ustedes han sido libertados del pecado. Y ahora ustedes están caminando en la verdad. Están caminando en la verdad, están caminando en la palabra. Y dice, ahora ustedes han sido hechos siervos de Dios. Siervos de Dios para servidumbre de Dios. Quieren servirle a Dios, no que Dios les sirva. No que Dios les sirva, Señor, necesito esto otro, Señor, dame esto otro. No, estamos para servir al Señor. Señor, ¿qué tú quieres de mí? Señor, ¿hacia dónde dirijo mi caminar? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas de mí? Señor, ¿en qué le puedo ayudar a usted? ¿Qué se te ofrece, Padre mío? ¿Qué se te ofrece? ¿Qué necesitas? Amén. Un siervo fiel. Una sierva fiel. Amén. Gloria a Dios. Pablo dice, ahora ustedes han sido libertados del pecado y ahora han sido siervos. Ahora son siervos de Dios. Y ahora el fruto que están dando, dice Pablo, vuestro fruto, tenéis por fruto la santificación. Y como fin, ahora el resultado de esos frutos es la vida eterna. Esos son los frutos del Espíritu. Esos son los frutos de seguir el caminar de la palabra. Son los frutos de seguir la verdad de la palabra. Amén. Porque todo siervo tiene su recompensa. Todo lo que nosotros nos hemos esforzado, todo lo que nosotros hemos sufrido, todo lo que nosotros hemos padecido, todo eso tiene una recompensa. Amén. La recompensa del oprobio del Evangelio. La recompensa de ser humillados por seguir esta verdad. La recompensa de ser vituperados por seguir esta palabra. La recompensa la vamos a tener porque hemos sufrido en esta vida. Hemos sufrido, no ha sido fácil ser un cristiano. No ha sido fácil sentir el rechazo de los demás. Amén. Pero cuando estaban en el mundo, bueno, era todo agradable, todos nos tenían buena. Amén. Pero recuerden el Cantar de los Cantares. Aquella mujer que dijo, no se precipiten, no se preocupen de que soy morena. Porque el sol me miró. El sol de justicia la miró a ella. ¿Y qué ocurrió? Ella dijo, ahora cambié mi caminar. ¿Pero qué ocurrió? Mis hermanos ahora se airaron en mi contra. El mundo
El mundo que antes me conocía y ahora cambié y ahora soy cristiano, opté por este caminar. Opté por meterme al río de vida y caminar por la calle de oro. Ahora mi caminar es distinto, las cosas que ahora hago, ya no puedo hacer esas mismas cosas del pasado. Las cosas que antes hacía ya no las puedo volver a hacer. Entonces me convertí en un aguafiestas para los demás. Usted se convirtió en un aguafiestas para los demás. ¿Amén? Entonces ellos se airaron en contra de usted, en contra de mí. ¿Amén? Pero nuestro galardón será mucho mayor. Nuestra recompensa será mucho mayor. Más allá del puente, más allá del puente, veremos a Jesucristo y Él nos dará de comer. Él nos llevará a la cena de las bodas y la Biblia dice que Él se ceñirá. El jefe, el amo y señor, el amo, Él se va a ceñir y Él les dará de comer. Él nos va a servir a la mesa. La mesa está extendida, Él va a servirnos a la mesa. Amén. Gloria a Dios. Ahora, estos frutos deben vivir en nosotros. Amén. Estos frutos, los frutos del Espíritu, deben vivir en el creyente. Y fíjese, Ezequiel 47, versículo 12. Ezequiel 47, versículo 12 habla de estos frutos. Y dice, Ezequiel 47, versículo 12, dice así, en el nombre de Jesucristo: y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Y sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Y fíjense en esta parte. Y su fruto será para comer. Amén. Recuerden de que el Señor Jesucristo quería comer del árbol de higuera, no pudo comer y maldijo el árbol de higuera. Y ahora dice que estos árboles que crecen en la ribera del río tendrán fruto y su fruto será para comer. O sea que no va a ser cualquier clase de fruto. No va a ser un fruto venenoso. No va a ser un fruto que no sea bueno. Va a ser un fruto que sea para comer, que va a ser agradable para comer. ¿Y qué dice después? Y su hoja para medicina. Su hoja para medicina. Amén. Entonces el Señor Jesucristo va a probar nuestro fruto. Hoy mismo, hoy en día, prueba nuestro fruto. Amén. ¿Y qué ocurre? También nuestra hoja sirve para medicina. Nuestra hoja sirve para medicina. Una doble porción. Nosotros damos una doble porción. Elías vino con su espíritu de Elías gallardo, potente, poderoso, profético. Pero la novia tiene una doble porción. Amén. Nosotros le damos fruto y nuestra hoja para medicina. Amén. Tenemos una doble porción. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y estas hojas medicinales. Estas hojas para medicina, ¿para qué son? Con respecto al don de sanidad, sí puede tener relación con el don de sanidad, pero también va más profundo a eso. Podemos dar esta hoja puede ser para utilidad de mejorar un alma, de mejorar la actitud de un hermano, de una hermana, dar una cita precisa, el cual cambie el caminar de un hermano y una hermana y se mejore. Ha obtenido una medicina a través de eso. Amén. Han sido esas hojas medicinales. No solamente son usadas para una sanidad corporal, sino que también para sanarlos, ayudarlos a salir del pecado, influenciar para que tengan una sanidad del alma completa. Hay un hermano o una hermana que le gusta hablar de los hermanos a las espaldas y uno puede ir y con amor decirle que eso no es correcto. Amén. Y esa persona puede ser sanada al instante. Una persona quizás no se dé cuenta, pero le gusta robar. Le gusta robar y uno puede, con una de estas hojas, amén,
estas hojas de medicina, estas hojas que han sido incorporadas a través de la palabra. Podemos sanar eso. Podemos ser usados por el Señor Jesucristo para sanar esa situación. Alguien en un adulterio, alguien con complicaciones de casamiento y divorcio, alguien con movimientos sexuales, perversos, etc. Podemos sanar eso. Podemos sanar eso. ¿Cómo? Con la palabra del Señor. La palabra del Señor Jesucristo. Tenemos nosotros que influenciar hacia la verdad. Influenciar hacia lo correcto. Porque hay muchos cristianos que a veces se juntan con mundanos y el cristiano se contagia y termina hablando el mismo idioma que los mundanos. Pero cuán hermoso es que un creyente vaya y los contagie a ellos. Un creyente vaya y los contagie a ellos. Yo de niño vi una película bastante bella que se llamaba El Apóstol. Un actor cuyo nombre es Robert Duvall hizo una gran interpretación en su actuación. Amén. Y era bastante... Me causó bastante impacto lo que vi al final de la película. Porque él tuvo una serie de problemas, tuvo una serie de situaciones y al final de la película él cayó a la cárcel. Él cayó a la cárcel, vino la policía, él había hecho una iglesia y él había cometido un error en el pasado y la policía lo encontró, la policía lo halló. Y él estaba predicando y en medio del sermón vino la policía y dijo, con mucho respeto, pero me tienen que acompañar. Y él dijo, no hay problema, está bien, me voy con ustedes. Y pareciera que la película terminaba hasta ahí. Pero al final de la película se mostraron a un montón de reos, a un montón de personas que estaban en la cárcel y estaban todas trabajando. Estaban trabajando con picos, con picotas. Estaban trabajando y ¿qué ocurrió? ¿Y qué pasó? Se escuchó la voz de este predicador. Se escuchó la voz de este apóstol. Y empezó a decir, ¿quién es nuestro Salvador? Y todos gritaban, Jesús. Todos los que estaban en la cárcel, todos gritaban Jesús. Decía, ¿quién nos liberó del pecado? Y todos decían Jesús. ¿Quién era el preferido de María? Y todos gritaban Jesús. ¿Quién murió por ti y por mí? Y todos decían Jesús. ¿Quién nos da la liberación? Jesús, todos gritaban. Entonces yo lo encontré tremendo, A mí me generó un gran impacto de niño cuando vi eso. Porque yo dije, qué tremendo este varón. Dios lo llevó a la cárcel para convertir a todos esos reos al evangelio. Dios provocó que él cayera en todas esas situaciones para llevarlo a ese lugar, para llevarlo al lugar en donde está la aberración más grande, están violadores, asesinos, ladrones, etc. Pero él no se dejó influenciar por ellos, sino que él convirtió a todo el resto. Todos gritando Jesús, Jesús, Jesús. Cuán hermoso es contagiar al resto atrayéndolo a la verdad. Cuánto mejor es influenciar al resto atrayéndolo a la verdad. Qué fácil es cuando alguien está enojado y que ese que está enojado poner a otro enojado. Uno puede estar en paz y otro que está enojado nos responde mal y se contagia el enojo. Nos enojamos también. Pero ¿qué tenemos que hacer? El creyente tiene que contagiar a aquel que está enojado y darle paz. Darle paz. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque estas hojas de estos árboles que están creciendo, nosotros, el árbol novia, las hojas de este árbol novia, son para medicina. Son hojas medicinales. Amén. Así que nosotros tenemos que cambiar la atmósfera. Tenemos que llevar a la gente al evangelio. Si hay un ambiente que nosotros notamos que el diablo está reinando, luchemos por cambiar la situación. Luchemos por cambiar esa situación. Traigamos a la gente a Cristo. Traigamos a la gente a la verdad. Seamos transformadores de atmósferas. Seamos transformadores de atmósferas y que
nosotros traigamos el estandarte tal cual como Jehová Nisi, Jehová nuestra bandera, y nosotros digamos, este lugar lo proclamo para el Señor Jesucristo, tal cual como el hombre dicen que llegó a la luna, y el hombre trajo esa bandera de Estados Unidos y dijo, este es terreno de Estados Unidos. Bueno, eso es lo que dicen, yo no sé si será verdad que en verdad fue a la luna, pero nosotros tenemos que hacer eso al cambiar una atmósfera. A una atmósfera tenue, una atmósfera en tinieblas, una atmósfera que el diablo está dominando, una atmósfera de discusión, de disturbios, etc. Traigamos el estandarte de Jehová Nisi. Jehová es nuestra bandera y nosotros digamos nosotros, proclamamos victoria en el nombre de Jesucristo. Yo proclamo este lugar, esta atmósfera para el Señor Jesucristo. Así que yo voy a poner toda mi determinación, me voy a ceñir los lomos para cambiar la atmósfera de este lugar, porque este lugar pertenece a Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, ahora yo me voy a disponer a luchar contra el enemigo. Así que, hermanos y hermanas, pongámonos las pilas. Amén. Ciñamos nuestros lomos. Amén. Pongamos toda nuestra determinación, porque tenemos que dar mucho fruto y tenemos que provocar que nuestras hojas de este árbol que está brotando sean para medicina, sea para influenciar una sanidad del alma para los demás. Un gran shalom a cada uno de ustedes y sigamos viviendo la palabra del Señor. Un gran shalom.